Qué gran bendición estar en sus hogares el día de hoy. Estamos en el programa CCI Transformado, fase 2. Esta fase se llama Madurez del Pensamiento Cristiano. En la primera fase nosotros estuvimos viendo fundamentos bíblicos. Ahora estamos entrando a la parte de madurez del pensamiento cristiano. Y es realmente un honor poder buscar la palabra de Dios y encontrar en ella sabiduría, poder encontrar en ella los tesoros escondidos. En este periodo vamos a ver 3 módulos. El primero es discipulado y evangelización, del cual empezamos el día de hoy y vamos a hablar de ello. Luego vamos a entrar a transformados y luego vamos a entrar a vida en el Espíritu. Así que les invito en este momento a orar por lo que vamos a iniciar el día de hoy. Y como yo tengo escrito aquí, con el corazón agradecido, lleno pero lleno de alegría, ofrecemos a Dios este programa de estudio bíblico. Es un programa de formación espiritual y tomamos como base la dedicación que el rey Salomón utilizó cuando dedicó el templo a Jehová. Y creo que es un bonito tema para poderlo orar en este momento. Así que de esta misma forma vamos a consagrar todos juntos, pastores, maestros, equipo de servidores de CCI Transformado y todos los discípulos, ustedes y nosotros, vamos a consagrar esta fase 2 de CCI Transformados. Oramos así. Oh Señor, no hay otro Dios como tú, ni en los cielos ni en la tierra. Tú cumples tu pacto y muestras amor inagotable a todos a quienes andan delante de ti de todo corazón. Dios, que tus ojos estén sobre tus hijos y sobre CCI Transformado. Que oigas siempre las oraciones de nosotros, tus discípulos. Óyenos, oh Dios, desde el cielo. Escúchanos, perdónanos, enséñanos a crecer en tu palabra. Alabamos tu nombre, Dios. Reconocemos tu presencia y tu poder en nuestro medio. Oh Señor, nunca nos dejes. Nunca nos abandones. Pon en nosotros el deseo de hacer tu voluntad, de obedecer tus mandamientos. Haz tu justicia con nosotros según las necesidades que hay cada día. Ayúdanos a ser fieles y comprometidos para aprender a conocerte cada día más. Que el Espíritu Santo sea nuestra guía, nuestra fuerza, el que nos dirige, que nos ayude a comprender tu palabra. Abre nuestras mentes, nuestros ojos espirituales para entender con sabiduría. De esta manera, dígalo conmigo, consagramos a ti el programa de CCI Transformado fase 2 y celebramos tu presencia con nosotros en el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Estamos tan felices esta noche porque somos un grupo muy grande buscando la palabra del Señor y por eso mismo queremos dejar con ustedes la palabra pastoral dirigida por el pastor Alberto Solórzano. Que el Señor les bendiga. Les saludo en esta oportunidad y quiero, como siempre, reiterar mi aprecio a la pastora Marta Zárate, quien rectora este programa importantísimo para nuestra iglesia, CCI Transformados. A través de este programa estamos llevando a cabo esa inducción y esa formación a todos aquellos que durante los diferentes módulos se están inscribiendo para participar de los mismos. Esta situación de pandemia nos ha hecho tener también que verificar formatos nuevos
de cómo continuar con esa tarea importante que es la tarea de formación de la vida de los creyentes, de aquellos que son parte de nuestra iglesia. Así es que agradezco a la pastora Marta la oportunidad que me da de generar este momento de reflexión que se introduce en esto que es esta apertura a este nuevo módulo de CCI Transformados. Y precisamente es hablar de transformación lo que quiero con ustedes en este momento. Transformación, en una definición muy puntual, tiene que ver con hacer cambiar de forma a algo o a alguien. Y quiero que no perdamos de vista eso, que de fondo está esa intención, que no solo es una intención nuestra, sino que es una intención del cielo para cada uno de nosotros. ¿Cuál intención? La intención de que cambiemos de forma. Un programa como este lo que busca es eso precisamente, transformación de nuestra vida. La transformación, hermanos y hermanas, es un proceso que se va generando en forma deliberada, en forma planificada, en el cual todo creyente debe participar, en aras de que la vida no se estacione, que la vida no se quede por allí sin sufrir cambio, sin sufrir metamorfosis, sin sufrir transformación. Transformación. Muy bien, la pregunta es ¿cómo lograr eso? ¿Cómo lograr eso? Y aquí entonces voy a mencionar algunas cosas que son parte del contenido, porque no solo es la lección en sí, el módulo en sí, sino que es la dinámica en sí de CCI Transformados que busca invertir en la vida de cada creyente algunas cosas que ayudan a la transformación de ese creyente. Es decir, a que se cambie la forma nuestra, que pasemos de un formato a otro formato, que al transitar por este módulo y otros más, entonces nosotros miremos la transformación de nuestra vida. Vuelvo a la pregunta entonces, ¿cómo lograr eso? En primer lugar, quiero decirles que es importantísimo lo siguiente. Hay pasos a seguir. O sea, ¿cómo lograr? Bueno, hay que ir en una serie de pasos. Y por eso le mencionaba hace un momento que esto tiene que ver con un proceso. Con un proceso. Yo siempre menciono que la vida cristiana comienza con un suceso. Comienza con un suceso. De hecho, un par de versículos que nos van a servir de referencia y de base a esta propuesta que estamos haciendo de transformación para nuestra vida, de la carta a los Colosenses, capítulo 2, en el verso 6 y 7, comienza con la reflexión de Pablo a esta iglesia y a estos creyentes en Colosenses, indicándoles en el verso 6 lo siguiente: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, así comienza la vida cristiana, con un suceso, con un acontecimiento. Pero luego Pablo menciona lo siguiente: ahora, es decir, ustedes recibieron a Cristo, pero ustedes no pueden quedarse allí. Ustedes necesitan dar algunos pasos que les lleven un poco más allá del momento en que están. Por eso Pablo entonces inserta esto otro. Dice, ahora deben seguir sus pasos en primer lugar.
Entonces ve cómo este tema de lograr transformación tiene que ver con pasos a seguir. Pasos a seguir. Y este módulo es un paso a seguir, es un paso a dar para adquirir transformación. Luego vendrán otros. Lo importante es que usted siga esos pasos, siga esa pauta. Y sumado a esto, usted debe de buscar entrar, como siempre lo he mencionado, en un proceso que le permita transformación de vida. No es bueno que usted solo se quede con el suceso de haberle entregado su vida al Señor. Es sumamente necesario que usted dé los siguientes pasos que le van a conducir a ser transformado, a ser un creyente transformado, que cuando alguien se acerque a usted, de veras advierta que usted no es la misma persona que era antes, sino que usted está cambiado por dentro y por fuera, por dentro y por fuera. Entonces, ¿cómo se logra transformación? Hay que dar pasos, hay que seguir pasos, hay que seguir pautas que lo meten a uno en un proceso. En segundo lugar, ¿cómo se logra transformación? Hay que profundizar en Dios. Hay que profundizar en Dios. Esto significa que es preciso dejar la superficialidad y lo básico y lo elemental. Como le decía, hay quienes, dan el paso de conocer al Señor, pero se quedan con lo más básico de la vida cristiana. Algunos se remiten nada más en ir un ratito a la iglesia, no tienen comunión con Dios día a día, no conocen la Biblia, no leen la Biblia. Entonces no hay eso que estamos llamando acá, que es profundidad, profundizar en Dios, sino que se quedan casi como con acciones básicamente periféricas y elementales de la vida cristiana. Eso, hermano, no te va a transformar, a menos que tú te metas de lleno y profundices y hagas que tu vida cristiana eche raíz, se arraigue de veras. Entonces tú no vas a poder sentir el efecto fuerte de la transformación en tu vida. Pues note usted cómo Pablo va en ese orden de ideas, diciéndole a los colosenses lo que a continuación se lee. Primero les dijo que deben seguir los pasos del Señor, es decir, la pauta del Señor, entrar en un proceso. Y luego, en el versículo 7, porque ya lo primero que leímos era parte del verso 6, entonces se entra esto otro. Dice él, arraíguense profundamente en él. Entonces, esto es lo que les estoy diciendo. Para que haya transformación, se necesita profundizar en Dios. Arraigarse es eso, es ir hacia adentro y no quedarse solo por encimita. Hay cristianos que la vida espiritual la viven solo por encimita, de forma superficial. Y noten ustedes cómo este tiempo de pandemia ha exhibido muchas cosas. Entre ello, ¿dónde está el verdadero arraigo y convicción de nuestra vida espiritual? Entonces, para que haya transformación, debe de haber arraigo, se debe de profundizar en la relación con Dios. Y esto es lo que busca CCI Transformados, que usted de veras profundice en el conocimiento de Dios, profundice en su relación con Dios, vaya más allá de donde está. Y eso, no lo dude, va a generar cambio
cambio en su manera de pensar, cambio en su manera de ver las cosas, cambio en sus convicciones, cambio en algunos pensamientos que de repente nosotros los tenemos enfocados de cierta manera y que cuando viene la luz del Señor alumbra nuestro entendimiento y profundizamos en ese conocimiento de Dios, entonces cambiamos nuestro enfoque y nuestra manera de pensar respecto a algunos asuntos. Y eso entonces nos va madurando y nos va haciendo cambiar e ir asumiendo una forma diferente. Y finalmente, para concluir, también Pablo dice que para que haya transformación es necesario edificar la vida en Dios. Edificar la vida en Dios. ¿Qué significa? Que hay que entregarle a Dios todo. O sea, cuando se habla de la vida es la vida es todo lo que implica lo que nosotros experimentamos mientras estamos viviendo aquí. Y así es como hay transformación, cuando uno le entrega su vida al Señor. Pero reitero, no como el acto solo de haberle comisionado nuestra vida y recibir perdón por nuestros pecados, sino esa es una constante, esa es una permanente, donde usted le entrega a sus hijos a Dios, donde usted le entrega su tiempo a Dios, donde usted le entrega sus finanzas a Dios, donde usted le entrega su familia a Dios, donde usted le entrega su matrimonio a Dios, donde usted le entrega su cuerpo a Dios, donde usted le entrega su casa a Dios, los bienes que tiene los pone a la disposición de Dios. Entonces, cuando hay ese nivel de entrega, que aquí se describe como edificar en Dios la vida, hermanos y hermanas, eso genera un cambio y una transformación. El orden de cosas, la priorización de nuestros asuntos, de repente los comenzamos a manejar en forma completamente diferente. Y cambia la forma. Porque antes, cosas que tenían como base nuestra propia vida, ahora tienen como base a Dios. Entonces, esa influencia de Dios genera cambio, genera transformación. ¿Cuántas personas he visto yo que mal manejando sus finanzas? ¿Por qué? Porque las finanzas estaban manejadas bajo el criterio personal y edificaron su vida financiera y material en los criterios propios, incluso cosas e ideas que se fueron recogiendo ahí del mundo. Cuando uno profundiza en Dios, como decíamos hace un momento, y edifica su vida en Dios, sus finanzas en Dios, entonces las finanzas son sanadas. Uno comienza a ordenar sus finanzas y producto de ese ordenamiento y de edificar correctamente, viene esa bendición de Dios que genera transformación a nivel financiero. Y tú posiblemente pases de la forma de escasez a la forma de multiplicación y de bendición en tu vida. De eso se trata esto. Entonces, Pablo, refiriéndose en el verso 7, donde estamos, continúa diciendo lo siguiente. Noten el orden. Comenzamos diciendo que Pablo dice, la vida cristiana se comienza con un suceso. Dice el verso 6, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ese es el suceso, la acción primaria, dice, ahora deben, no como una opción, es un deber, deben seguir sus pasos. ¿Quiere usted ser transformado? Bueno, hay pasos a seguir para esa transformación. Luego dice Pablo, tienen que profundizar, no se queden superficialmente viviendo su vida cristiana. Dice, arráiguense profundamente en Él. Y note la última parte, dice él, y edifiquen toda la vida sobre Él. Toda la vida sobre Él. Entonces, por eso le estoy diciendo que transformación tiene que ver con esto, con una decisión que va en esta dirección. Voy a edificar mi vida en Dios. Es decir, voy a entregarle el todo a Dios para que la cosa cambie. No solo de forma, sino de fondo. De fondo. Entonces, Pablo cierra diciendo lo siguiente.
Dice que como resultado de estas cosas que ya mencionó, esos pasos que se dan, ese arraigarse y profundizar en Dios, y esto último que él menciona, que es edificar toda la vida en Dios, dice Pablo, entonces, mire usted, la fe de ustedes se va a fortalecer en la verdad que se les enseñó y van a rebosar de gratitud. Es entonces, eso ya es un resultado, el resultado de lo que se hizo, de lo que se recibió en términos de enseñanza, genera un fruto, genera un resultado, genera un algo en nuestra vida que es cambio, que es transformación para nosotros. De tal forma que, comenzando este nuevo módulo, quiero de veras invitarles a que esto lo vivamos y que esto lo incorporemos a nuestra vida. Como siempre digo, no solo pase usted por este módulo, deje que este módulo pase por usted y deje que Dios le conduzca a ir dando estos pasos, a profundizar más en Él y a tomar usted la decisión. Si hay alguna cosa por ahí que necesita ser edificada en Dios, que usted entonces tome la decisión para que usted vea cómo su fe es transformada y usted pasa de ser una persona con una forma a tener después de este tiempo una forma completamente diferente, para bendición suya siempre y para la gloria del Señor. Muy bien, vamos a orar, a darle gracias al Señor por este recorrido que inauguramos a partir de hoy. Padre, te damos gracias, que pones en nosotros el sentir y el desafío de encontrarnos siendo transformados por tu mano. Permítenos de veras experimentar que cambiamos de forma a lo largo de este proceso en que estamos. Gracias porque entendemos que la vida cristiana comienza con un suceso, pero luego hay una serie de pasos a seguir que tienen que ver con pauta y con proceso para nuestra vida. Así lo indicó Pablo, que hemos de seguir los pasos del Señor. Pero igual, Señor, queremos vivir un cristianismo no superficial, sino con profundidad. Y este espacio en que nos permites estar matriculados literalmente, va a generar esa profundidad en Dios que necesitamos para abandonar la superficialidad y lo básico. Y entendemos también que hemos de entregar el todo y edificar nuestra vida en Dios, porque Dios es el fundamento de todo. Y cuando Dios está como fundamento, hay cambio, hay algo nuevo que se genera, hay transformación de vida. Gracias, te pido que bendigas a casi 300 personas inscritas en este módulo, que los bendigas y que estén de principio a fin y que de veras la semilla de lo sembrado produzca verdadera transformación. Los bendigo, queridos hermanos, y aprovechemos al máximo esta oportunidad que el cielo nos entrega. Utiliza, Señor, a todos aquellos que generarán esta inducción y este proceso de transformación en estas vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, muchas bendiciones para ustedes y estaré al cierre de este módulo también dándole gracias al Señor por todo el fruto y toda la cosecha en sus vidas. CCI, transformados. Bendiciones. CCI Transformados, fase 2. Nuestro tema general para toda esta fase que arrancamos hoy es madurez del pensamiento cristiano. Bienvenidos, hermanos, a seguir esta carrera que comenzamos
en febrero de este año. Bendiciones. Madurez del pensamiento cristiano. ¿Por qué ese tema? Bueno, venimos de una fase 1 donde estudiamos fundamentos para la vida cristiana. Y en esta fase 2, que gracias a Dios comenzamos hoy, vamos a edificar nuestra vida sobre ese fundamento que fue echado los 4 meses anteriores. Vamos a platicar sobre qué es un cristiano maduro, ¿verdad? ¿Qué es un cristiano con madurez de pensamiento? Pero ¿por qué hablamos del pensamiento? ¿Por qué hablamos de madurez del pensamiento? Dirá usted. La palabra nos enseña porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él, en Proverbios 23:7. Entonces, nos vamos a hacer algunas preguntas a nosotros mismos hoy. ¿Soy un cristiano con madurez de pensamiento? ¿Qué necesito para alcanzar esa madurez? Entre muchas cosas, ¿verdad? Debemos de trabajar y entrenar nuestro pensamiento. Y para eso estamos hoy, ¿verdad? Empezar a entrenar nuestro pensamiento para empezar a pensar bien. Y el pensar bien nos va a llevar a actuar bien, ¿verdad? Muy bien, tomamos el ejemplo de Jesús. Jesús como nuestro modelo en todo. Entonces, vamos a estudiar a lo largo de los siguientes, de hoy y de 2 miércoles más, ¿verdad? Un espacio donde vamos a dilucidar sobre qué es esto del pensamiento maduro, del pensamiento cristiano, de pensar bien, de pensar como Jesús. Y hoy vamos a ver el número 1. Un cristiano con madurez de pensamiento es aquel que ante toda circunstancia, emoción o sentimiento puede decir que se haga tu voluntad y no la mía. Hermanos, si usted ya ha pasado por situaciones difíciles, se da cuenta de que esas palabras son amargas en la boca, cuando uno está en medio de una situación o de una crisis. Pero tomamos, como les dijimos, un ejemplo, el de Jesús. Jesús en el Getsemaní le pidió al Padre que le quitara de él esa copa. Le dijo, Señor, Padre, pasa de mí esta copa. Pero ¿qué dijo después? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, un cristiano con madurez de pensamiento es aquel que ante toda circunstancia, emoción o sentimiento, no importa lo que yo sienta, no importa qué emoción, el enojo, todas las emociones que vimos con la pastora Marta, ¿verdad? En su clase sobre la emoción y el pensamiento, el enojo, la tristeza, en medio de todo eso, yo puedo decir que se haga tu voluntad y no la mía. Ese es nuestro número 1. El siguiente miércoles vamos a ver el número 2. Y el siguiente miércoles vamos a ver el número 3. Entonces usted en esta semana va a ejercitar eso. Va a decir que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía, ante toda circunstancia. Muy bien. Hermanos, comenzamos hoy el módulo 4, discipulado y evangelización. Mire qué hermosa lámina y mire qué hermosos esos cristianos caminando hacia la cruz, con diferentes vestimentas, con diferentes personas, diferentes edades, pero todos caminando en una dirección, a diferente distancia de la cruz, a diferente paso. Discipulado y evangelización. Y para esto estamos aquí 3 hermanos, ¿verdad? La pastora Marta Zárate, ¿verdad? Directora de nuestro programa de educación, y el pastor Carlos Ramírez, pastor de educación del sábado a las 4 de la tarde, y yo, ¿verdad? Que mi nombre es Ingrid Hernández, les vamos a estar compartiendo
sobre qué es esto de discipulado y evangelización y por qué vamos a estar todo un módulo tratando sobre este tema. ¿Será importante o no será importante? Hoy lo vamos a empezar a aprender. Los dejo con la pastora Marta Zárate. Bien, qué importante es que hagamos un conversatorio y por eso estamos aquí nosotros tres hoy, ¿verdad? Para poder conversar un poquito sobre qué trata este tema y un tema que se llame discipulado y evangelización. Sabemos que nuestra iglesia tiene como misión la evangelización. Somos una iglesia misionera, así que todo lo que vamos a hablar durante este módulo, las 4 o 5 clases que corresponden al primer módulo, digamos el cuarto de la fase 2, realmente tiene que ver con qué importancia tiene este tema, discipulado y a la vez evangelización. Pastor Carlos, ¿usted me podría comentar un poquito sobre qué importancia puede tener la evangelización y a la vez el discipulado? Buenas tardes a todos, estimados hermanos que están conectados, ¿verdad?, en lo que es este comienzo de la fase 2. Realmente que es una pregunta muy buena, porque sí vamos a ver lo que es en sí la evangelización, el discipulado, y es importante para la iglesia porque es una encomienda que nos ha sido dada del cielo, ¿verdad? Es un trabajo que todos nosotros como hermanos en la fe tenemos que estar involucrados. No se puede desligar el discipulado y la evangelización, tienen que ir a la par. Después de que nosotros hemos anunciado este mensaje, las palabras de Jesús son claras, ¿verdad? Que tenemos que enseñar, tenemos que discipular, tenemos que hacer formar, y esto no es de, creo yo, un tiempo, ¿verdad? O sea, no podría empezar yo a entender eso de hoy a mañana. O sea, hace un mes yo acepté al Señor, entonces yo ahora ya quiero ser evangelista. ¿Puedo hacerlo? No, ¿verdad? Y es muy importante dejar claro que es una labor de todos, ¿verdad? No solamente es una labor de pastores, no solamente es una labor de ancianos, no es solamente una labor de los que sirven ya en la iglesia, es una labor que nosotros podemos hacer y se nos manda hacer. Ahí donde estamos en este momento, ahí en su casa, yo en mi casa, cada quien en su casa, ¿verdad? Porque ese es nuestro primer ambiente. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer lo que vamos a conocer por evangelización. Sí, a lo que yo me refería era realmente de que no es de la noche a la mañana, o sea, se necesita tiempo, Así es. ¿verdad? Y tiempo de leer la Biblia, tiempo de orar, tiempo de estudiar la palabra, tiempo de escuchar, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. Así que tenemos que escuchar la palabra y por eso es necesario la comunión con los santos, ¿verdad? Amén. Es necesario lo que estamos haciendo en este momento. Estamos reuniéndonos para hablar y explicar acerca de lo que hemos aprendido nosotros hasta ahora, ¿verdad? Y poco a poco pues vamos aprendiendo más. Ese es un aprendizaje de todos los días. Pues la pregunta sería, ¿será una opción si quiero ser discípulo o no quiero ser discípulo? ¿Qué dice, pastor? Yo creo que la pregunta es muy interesante para todos, porque no es una opción que nosotros seamos discípulos, ni es una opción tampoco que nosotros evangelicemos. Pero fíjese que, hermanas, que hay que ver un punto importante, y es que no podemos ver las cosas desde un lugar y solamente ser observadores, ¿verdad? Así como en los partidos de fútbol, que el que está en la televisión solo está viendo, pero no saben que los que están jugando ahí en la cancha están sudando la camiseta, como dicen, ¿verdad? Pero yo creo que es imposible que una persona que haya sido tocada por el amor de Dios pueda desligarse de eso, de ser discípulo, ¿verdad? Porque como lo dice usted, no es un tiempo. Hay gente que dice, no, eso ya lo vi, dice, Sí. ¿verdad? Pero el discipulado es un aprendizaje de toda la vida, ¿verdad? Siempre vamos a ser discípulos hasta que el Señor nos lleve o nos levante de esta tierra. Es un proceso en el cual nunca vamos a dejar de aprender.
¿Y el significado de la palabra aprendiz cuál será, hermana Ingrid? Bueno, un aprendiz es aquella persona que tiene la capacidad de ser enseñable. Tiene que ser enseñable y también tiene que tener ganas de aprender, porque un maestro puede darlo todo en un aula de clase, en esta aula virtual en la que estamos, ¿verdad? Pero si la persona a la cual va dirigida la enseñanza se rehúsa a aprender, no lo va a hacer. Y aquí es donde entra también el libre albedrío, ¿verdad? El Señor nos llama, ¿verdad? Y hoy vamos a aprender un versículo donde se nos enseña una ordenanza de Cristo. Pero también tenemos la opción, nuestro libre albedrío, de no obedecer, de ser desobedientes. Entonces, ahí es donde nosotros estamos dispuestos a ser enseñables, estamos dispuestos a ser transformados, ¿verdad? Que es nuestro tema toral de este año, ¿verdad? Para nuestra iglesia. Entonces, debemos de tener, como dijimos desde el primer día, disposición de corazón. Claro, entonces, un discípulo es un aprendiz, ¿no? Y al decir, empezamos a entender algunos conceptos, o sea, decimos, un discípulo es un aprendiz que tiene que aprender toda la vida, ¿verdad? Para yo poder tener dominio del conocimiento, yo siempre pongo como un ejemplo, o sea, un pianista, un violinista, no se hace concertista de la noche a la mañana o por estudiar un ratito, ¿verdad? Sino que tiene que tener muchas horas. Invertir tiempo. Invertir, ¿verdad, pastor? Sí. Entonces, el discípulo que invierte su tiempo en estudiar, en prepararse, en escuchar, ¿verdad? En aprender, en leer, en invertir en libros, ¿verdad? En cosas que le van a llenar su corazón, a escuchar en la radio música cristiana, ¿verdad? De paso, escuchemos FM 100.9. 100.9. Sí. 100.9. No se olvide, apúntelo. ¿Por qué razón? Porque mientras más tiempo invertimos en las cosas del Señor, somos... Yo creo que somos más maduros. Más maduros. No significa que vamos a saberlo todo, ¿verdad? Como dice el apóstol, no que lo haya alcanzado todo ya, ¿verdad? Pero una cosa hago. Entonces eso es lo que debemos de hacer todos nosotros, ¿verdad? Claro. Seguir estudiando, seguir analizando, porque cada vez que nosotros abrimos la escritura o que aprendemos en estas clases de discipulado o escuchamos un sermón, como que hay algo nuevo que Dios nos habla a nosotros, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es espíritu y esa palabra trae vida, no importa cuántas veces yo la haya leído. Así es. Pero eso va a traer madurez y va a traer fe a mi vida para poder crecer. Claro. Eso es importante. Y la Biblia dice que el ocuparse del espíritu trae vida y paz. Así y ahí es donde entramos a lo que son prioridades. ¿Qué prioridades tenemos en nuestra vida? O sea, queremos aprender de la Biblia, queremos ser discípulos, queremos obedecer al Señor, pero ahí es donde nosotros debemos invertir tiempo, como decían los hermanos, pero también priorizar. ¿Qué es más importante para mí? ¿Verdad? Entonces, para poder ser un buen aprendiz del Señor, debo ocuparme en la palabra, priorizar actividades, actividades que vayan encaminadas a gestionar mi crecimiento espiritual. Amén. Amén. Y eso significa organizar nuestro tiempo, administrar nuestros recursos, ¿verdad? Así es. Personalmente yo les he contado a ustedes, los días viernes por la mañana yo lo dedico a estudiar la palabra y yo estudio por libros, ¿verdad? Pero a veces uno puede estudiar por temas y a veces puede estudiar por personajes. Hay muchas formas y aquí lo vamos a ir aprendiendo y usted lo va a ir captando. Sí. Pero entonces ya hemos tomado en cuenta, bueno, ¿qué es un discipulado? ¿Verdad? Es un estudio sistemático, ¿verdad? De la palabra de Dios. No es que hoy estudio y mañana no, o hoy sí voy a tomar la Biblia, pero mañana no me da mucho tiempo, no me quiero levantar temprano. Hoy escuché el devocional del pastor Alberto, pero es que fíjense que es a las 5, entonces ahora me estoy durmiendo, entonces mejor no, hoy no lo escucho, mañana sí, pasado no. Entonces no puedo, o sea, tengo que tomar un orden.
porque Dios es un Dios De orden. de orden. Gracias. ¿Ok? El otro tema que tomamos es que es necesario disipularse, ¿verdad? Necesitamos disipularnos. Si no nos disipulamos, ¿cómo vamos a hacer? ¿Quién de Bueno, ustedes y mire, me dice? y yo creo que esa palabra la define, ¿verdad? El discipulado es disciplina, ¿va? Disciplina. Y por lo general todos nosotros somos un poquito indisciplinados en el sentido de la parte espiritual. Entonces, como dice usted, ¿verdad? Hoy vi el devocional, dentro de 2 días lo voy a ver o lo voy a ver en diferido, ¿verdad? Pero está bueno que lo vean diferido. Sí. Pero lo importante es crear una disciplina, ¿verdad? Para poder crecer, eso es importante. Y si nosotros no buscamos el discipularnos, resulta que nos quedamos Enanitos. enanitos, Sí. bajitos, chiquititos, ¿verdad? Espirituales. Niños espirituales, dijo Pablo, ¿verdad? En una de sus cartas. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo dura un discipulado? Dijimos que toda la vida. Toda la ¿verdad? Así es. Hasta que muramos, ¿verdad? Hasta que muramos, vamos a ser discípulos. Póngase en su corazón eso y dígalo para sí mismo. No voy a dejar de ser discípulo de Cristo. Tengo que serlo todo el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque usted piensa hoy de una manera y dentro de 3 años usted piensa distinto. Se lo digo yo que ya ha pasado muchos años. Y uno no tiene el mismo pensamiento siempre, según las circunstancias. ¿Qué dice Ingrid de eso? Ahí es donde entramos a, o sea, ¿cuánto dura un discipulado? Es que yo ya llevé todos los discipulados en todas las iglesias que he estado, ¿verdad? Pero sabe que dice la palabra de que nosotros vamos a ser perfeccionados a la estatura de Cristo hasta que Él venga. Amén. Él va a poner ese sello de decir, ya estás a la altura que yo quiero. Entonces no podemos nosotros negarnos a nosotros mismos la opción de aprender. Ahora, hermanos, ustedes recibieron, bueno, todos recibimos, ¿verdad? En el chat de discípulos, una lámina con una afirmación que dice, soy discípulo y tengo una misión. Repítalo en su casa, soy discípulo y tengo una misión. Porque usted tiene que estar consciente de lo que es, o sea, lo que está diciendo. Usted está diciendo que usted es discípulo, no de la pastora Marta, no del pastor Carlos, sino discípulo de Cristo. Y usted tiene que tener claro de quién es discípulo, ¿verdad? Y también tiene que tener claro que además de ser parte del discipulado de Jesús, usted tiene una misión. O sea, una cosa es lo que yo recibo del Señor y otra cosa es también que Él me ha dado una misión. Entonces, ¿qué connotación hay en eso de ser discípulo? ¿Qué significa que yo soy discípulo? Soy aprendiz, tengo que ser disciplinado, estoy en un proceso continuo de aprendizaje y ¿qué más podríamos decir? Y un compromiso que realmente nosotros tomamos con Dios. No es con las personas, es con Dios. Al hacer un compromiso con Dios es algo muy serio, es como un pacto, ¿verdad? Señor, yo te serviré toda mi vida, te serviré todos los días. Amén. Haré todo lo que tú me mandes hacer. Señor, tú eres el Señor de mi vida. Amén. Ese es el compromiso. Yo creo que la connotación tiene que ser fuerte y bien marcada en la vida de una persona que es discípulo. Yo creo que los que nos están viendo han observado, ¿verdad?, el video que hemos puesto en los de partes anteriores de los discipulados, donde se ve ese video, la diferencia entre un cristiano y un discípulo. Y un creyente. Y un creyente, sí, correcto. Discípulo y un creyente. Discípulo y un creyente, porque el creyente solo es aquel que tal vez está expectando, cantando, observando, pero no es parte de la gran comisión, ¿verdad?, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, la connotación es fuerte y bien marcada. Y es que nosotros, como ese pasaje así rapidito, de esa situación en el pasaje de los evangelios donde dice que había una persona que estaba poseída por muchas fuerzas de maldad, ¿verdad? Y que Jesús lo liberó para hacerlo así rápido y que este hombre quería andar detrás de Jesús.
Pero él le dijo, mejor ve a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Esa es la dinámica del reino de Dios. Lo que Dios ha hecho en nosotros tenemos que hacer connotación, hacer eco de lo que ha hecho Dios en mi vida, de cómo ha roto las cadenas en mi vida como persona, de cómo Él me ha librado de las tinieblas. Entonces, esa es la connotación del discípulo, ¿verdad? Hacer una diferencia, hacer que la luz que me alcanzó a mí, yo pueda replicarla en otras personas, ¿verdad? Entonces, yo creo que la connotación tiene que ser fuerte y bien marcada. Y en esa connotación que usted está marcando ahí, vemos esa dualidad, ¿verdad? De esas dos palabras, discipulado, yo necesito aprender, yo necesito ser enseñado para cumplir una misión. Ahora, esa misión, que ya la vamos a ver muy detenidamente, es lo que vamos a conocer como evangelización, que a veces se ha entendido mal, ¿verdad? Creemos que la evangelización solo es para los evangelistas, que dice la palabra, ¿verdad? No. O para los pastores. O para los pastores, ¿verdad? Pero no, la evangelización es una misión que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Y la evangelización tiene muchas caras, ¿verdad? Tiene muchas formas de hacerse. Entonces, ahora, ¿qué será evangelización? ¿Qué implica eso? ¿Verdad? Sí implica hablar con otra persona, pero también implica compartir con esa otra persona, ¿verdad? Ver una necesidad y suplirla en mí conforme a mi capacidad. ¿Qué más podríamos mencionar ahí? Yo creo que la gran comisión. La gran comisión. Bueno, yo creo que este es el punto fuerte y predominante de la clase de hoy, ¿verdad? De que cada uno de nosotros se nos ha encomendado, y yo quiero que usted que está ahí abra su Biblia, su tablet, ahí lo que tenga ahí dispositivo, y podamos irnos al libro del Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20. Ahí nosotros tenemos esa encomienda, ¿verdad? Y si usted lo tiene ahí listo, Mateo 28, del 18 al 20, vamos a leerlo, así rapidito. Es Jesús hablando, ¿verdad? Antes de subir al cielo y retornar a su Padre, después de que Él había resucitado. Él deja un legado para todos nosotros los creyentes, los que hemos creído en Él. Y dice esa escritura, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes, o con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Esa es la gran comisión, ¿verdad?, que nos ha sido entregada, una encomienda del cielo para nosotros. Entonces, ¿por qué se llama gran comisión? Porque es una misión. Es una misión, ¿verdad? Y es una prioridad. O sea, no es una acción que podemos dejar de último. Es algo que debemos hacer como prioridad en nuestra vida. Claro. Yo creo que eso también es como cuando lo miramos muy seguido en nuestro país y en otros países del mundo, donde se forman comisiones para investigar o para hacer un trabajo o para realizar algo, pero esto de gran comisión me llama la atención porque es una encomienda de parte de Dios. Y grande. Y grande, porque como hablábamos anteriormente, la hermana Marta y hermana Ingrid, preparando esto, de que Dios ve con agrado a la humanidad. La palabra de Dios dice que Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Él quiere que toda la humanidad venga a sus pies. Entonces, lo importante de todo esto es que, como decía yo aquella vez, no estamos tratando con manzanas, con naranjas, con un artículo, con teléfono. Estamos tratando con almas que se van a salvar o que se van a perder. Así es. Entonces, por eso se le llama así, gran comisión, porque es un legado de parte del cielo que Dios nos da a nosotros. Amén. Recuerdo que hay un pasaje en la Biblia donde dice que nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo. Amén. Y que el hecho de ser embajadores significa que nosotros vamos a traer esa reconciliación que tiene el hombre hacia Dios. Nosotros somos responsables de eso. Imagínense qué gran legado ese, qué gran comisión, ¿verdad? Hacer que el hombre y Dios tengan paz.
Y nosotros somos los encargados de esa comisión, ¿verdad? No sé qué piensan ustedes respecto a eso. Estamos de acuerdo. Ahora, esta otra pregunta es importante. ¿Quién comisiona? Jesús. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Es Jesús. O sea, directamente Jesús nos comisiona en esto, ¿verdad? Dice, y Jesús, ¿verdad? Y Jesús. Qué importante esto, fue una palabra fuerte, ¿verdad? Sí. Y esta también está dirigida a los discípulos. A los discípulos. A los discípulos, sí. Entonces, discípulos, tenemos una tremenda comisión que hacer, ¿verdad? Así es. Ahora, yo quisiera aquí hacer un saltito. Tenga la óptica correcta acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Es Jesús un hombre de la historia, alguien que los demás cuentan? Fíjese que Jesús es la única persona que hizo una división entre antes de Cristo y después de Cristo. Hizo una división histórica. Así es. Así es. Sí. Jesús fue 100% hombre, 100% Dios. Jesús no vivió en una época fácil. Desde que nació lo buscaron para matarlo. Sí. Y siempre estuvo complicada la historia de Jesús. Y Jesús siempre hizo lo que Dios le encomendó. Así es. Así que esto es bien importante. Ahora, fíjese lo que dice la parte de abajo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es un absoluto. No dice la potestad que me es dada en el cielo y en la tierra. No dice toda. Así que yo le voy a pedir que usted tome un lápiz, su subrayador, lo subraye en su Biblia. Subráyelo porque lo está viendo en su Biblia, ¿verdad? Si no tiene Biblia, apúntelo. Entonces dice, perdón, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Está hablando de la soberanía de Dios. Así es. Yo creo ¿verdad? que ahí es importante eso. Y el tiempo ya nos está Sí, alcanzando un alcanzando. poco. Pero sí es importante hablar esto de la Sí. autoridad de Jesús, ¿verdad? Porque podemos ver en toda la Biblia que Jesús le obedecieron las fuerzas de la naturaleza. Cuando él estaba en aquella tempestad, él dijo, calla y enmudece. Ahí podemos ver la autoridad que tenía Jesús. Así es. En las partes del mal, ¿verdad? Como el enemigo quiso destruir el cuerpo humano. Y él tuvo la autoridad de echar fuera esos espíritus. Entonces podemos ver esa autoridad Claro. que nos ha sido delegada a nosotros como iglesia. Y le Así dijo es. a la gente, sé sano, Así es. sé salvo, ¿verdad? Sí. O sea, tenía autoridad. Amén, amén. Cuando Jesús hablaba, lo que dicen nuestros hermanos, su palabra se cumplía, se cumple. Se cumplió en aquel tiempo y se cumple ahorita y se va a cumplir. Y eso de decir toda potestad, Jesús es todopoderoso. Amén. Está sobre todo poder, sobre todo principado, sobre toda autoridad. Y aquí nos hacemos una pregunta. ¿Jesús es el Señor o Jesús es mi Señor? Entonces ahí es donde nos ubicamos. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Es el Señor como algo lejano o es mi Señor como algo cercano? Porque eso va a depender que la gran comisión sea para mí importante o no. Que lo que Jesús dice en su palabra sea para mí prioridad o no sea una prioridad. Entonces, vamos a hacer un ejemplito rapidito. ¿Cuáles son mis actitudes hacia un jefe? Y las mirábamos ahí, ¿verdad? Ahora, este ejemplo es un poco pálido, le vamos a decir así, porque un jefe no tiene las atribuciones de Jesús. Cuando estamos hablando de Jesús, estamos hablando del señorío de Cristo, Así es. Sí, claro que sí. ¿verdad? Y cuando hablamos del señorío de Cristo en mi vida, cuando yo digo Jesús es mi Señor, o cuando yo digo soy discípulo de Cristo, estoy hablando que Él es mi dueño, estoy hablando que Él decide sobre mi vida y sobre la suya, estoy hablando que Él traza la línea de mi vida, que Él da directrices que yo debo obedecer.
Entonces usted mira ahí en su pantalla las palabras obediencia, respeto, sumisión, reconocimiento y autoridad delegada. Así es. Sí. Sigamos por el tiempo, Bueno, sigamos avanzando y lo último es, ya lo había dicho la pastora Marta, necesitamos que usted ahí en su casa con un lápiz de color, usted subraye estas palabras que son unos verbos donde no es una opción, sino que dice id y haced discípulos. Habla de esas acciones que debemos de hacer como iglesia. Id, haced discípulos, bautizarlos y enseñarles. Que es lo que estamos haciendo ahorita también, ¿verdad? Sí. Y lo absoluto, como decía la pastora también, es toda autoridad. Todas las naciones, todas las cosas y todos los días. Y todos los días. Y son varios todos que aparecen Así ahí. es. Así que subraye todos esos todos que usted va encontrando allí. Y fíjense que al leer todo este versículo, nos encontramos con una promesa. Y dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Fíjense bien, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Dígalo Amén. conmigo, amén. Amén. Diga, el Señor está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Repítalo, el Señor está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. El tiempo se nos hizo corto, nos queda poquito, necesitamos hablar algunas cositas que serán dirigidas para la siguiente sesión. Pero gracias, hermana Ingrid, gracias, Pastor Carlos, porque tuvimos un tiempo de preparación muy interesante para poder hacer todo esto. Ahora, quiero contarles algo. El programa tiene una gran versatilidad. En este programa nosotros les estamos invitando a que usted se inscriba, aunque no haya llevado la fase 1, ¿ya? Usted puede llevar esta fase 2 sin ningún problema. Hay una continuación entre los 6 módulos, pero cada módulo se puede llevar en forma independiente también, ¿verdad? Así como los libros. Te dice, leo el primer capítulo y dice, pero el segundo no me interesa tanto, me voy al tercero. Bueno, usted puede tener la oportunidad después de llevar el fase 2 y llevar el próximo año la fase 1. No hay ningún problema. Si usted llevó NDC, Nueva Vida en Cristo, se le considera como la fase 1. Entonces, esta sería tomando la fase 2. La otra cosa que queremos contarles es que durante la semana, el mismo día de hoy, usted va a recibir, al terminar la clase, una lámina donde sale la lectura bíblica. Vamos a leer el libro de Romanos durante este tiempo. Entonces, durante el libro de Romanos, usted tiene una lectura de un capítulo por cada día. Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, hasta llegar a Romanos 5, ¿verdad? De esos 5 capítulos, a usted le aparece una tarea. Usted debe hacer esa tarea. Fíjense, pastores, que esto es inversión de tiempo. Así es, así es. Necesita usted leer y hacer la tarea. Así que hágalo en un cuadernito y termina y hace la tarea. Y lo otro es que el día viernes, a más tardar, entre jueves y viernes, usted va a recibir un cuestionario que necesitamos que lo llene para la siguiente clase del próximo miércoles. Lo va a recibir en esta semana para que usted el fin de semana pueda leer, porque tiene que buscar unos versículos bíblicos y rellenarlo. El maestro que ustedes tienen el próximo miércoles requiere que usted haga ese trabajo en casa previo, porque sobre eso él va a conversar. Hermanos, ha sido un tiempo hermoso y vamos a orar. Yo sé que estamos las 7 en punto, pero vamos a orar. Un segundo. Levante la mano en señal de que está en oración con todos juntos. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido, Señor, de aprendizaje.
de recibir tu palabra, de entender que hay una gran comisión que era ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, hacer discípulos, bautizándoles y enseñándoles. Pero hemos aprendido que toda autoridad viene de ti. Toda potestad, Señor, la tienes tú en el cielo y también en la tierra. Cualquier situación que un discípulo en este momento esté pasando, sepa entender y comprender que la soberanía viene de Dios y que Dios tiene control de toda situación. En esta hora entregamos este tiempo de estudio, lo ponemos delante de ti, te damos gracias por lo que haces, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Danos un sueño tranquilo, un sueño reparador, y que el día de mañana sea un día para honrar y glorificar tu nombre. Te damos toda la honra y la gloria a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. Les esperamos este próximo miércoles a las 6 en punto. Que el Señor le bendiga grandemente.